¿Sabías que el 70% de los motores que fallan en el arranque se debe a una mala selección del equipo? Por eso es muy importante que hagas una buena selección del equipo. Pero ¿qué datos debes de tomar en cuenta? En este video yo te lo voy a explicar. Acompáñame. Una escena típica para todos nosotros que nos desarrollamos en el ambiente industrial es cuando tú llegas con tu cliente y tu cliente te dice: ¡qué bueno que viniste! Estaba pensando en ti. Mira, necesito que me ayudes a cotizarme el motor que tengo ahí. Tómale las fotos que quieras, sácale las medidas. Pero lo que quiero es que la cotización que tú me mandes sea el motor idéntico al que tengo ahí, porque yo no quiero batallar. Yo quiero conectarlo, quitar el que tengo, poner el tuyo y que funcione sin ningún problema. ¿Te ha pasado? Eso es una de las historias más comunes en el mundo de los motores. En este video te voy a explicar cuáles son los datos mínimos, los básicos y los secundarios que se necesitan para hacer una correcta selección del equipo. Hay 4 datos mínimos fundamentales que por lo menos debes de conocer para hacer una selección básica de un motor. El primero es la potencia. Este dato normalmente se toma de la placa de datos del motor. Se expresa en kilowatts o en HPs. El segundo dato importante es la velocidad a la que va a trabajar el motor, la velocidad de diseño. Se expresa en revoluciones por minuto o en minutos menos 1. Los más comunes son 3600, 1800, 1200 o 900 RPMs, pero pueden ser muchísimas más. El tercer dato es la tensión, el voltaje al que opera el motor. También se encuentra en la placa de datos. Los más comunes son 220, 440, pero también existe 480, 460, 230, 575. Este dato es fundamental, porque sin él no podemos tener un equipo con una selección de diseño eléctrico correcto. Por último, y no menos importante, es la frecuencia. Los más comunes son 50 Hz o 60 Hz. Este dato es sumamente importante porque la tensión, la potencia, la frecuencia y la velocidad del motor nos dan el diseño eléctrico del equipo. Con estos datos, tú ya puedes obtener una cotización. Lo más común es que cuando piden una cotización solamente dan 2 datos. ¿Qué datos son? La potencia y la velocidad. Y nosotros como fabricantes lo que hacemos es seleccionar el estándar para esa región. Por ejemplo, aquí en México el estándar es una frecuencia de 60 Hz y es una tensión de 220 o de 440 volts para cuando hablamos de baja tensión. Hay otros 4 datos que son importantes y que se consideran como datos mínimos para la selección. Estos son más poco comunes que nos los faciliten para poder hacer una cotización, pero son muy importantes para poder tener una selección correcta del equipo. ¿Cómo qué datos? El primero y fundamental que debería de proporcionarse para todas las selecciones de equipo es el armazón. Este armazón se va a obtener si tienes el reemplazo de un motor, pero si tienes un motor nuevo no lo vas a tener. Entonces, comúnmente cuando quieren un equipo nuevo, solamente nos dicen: ofrécenos tu estándar. Y nosotros ofrecemos el estándar equivalente a la potencia, tensión, velocidad y frecuencia que el motor va a ser seleccionado. Pero si vamos a hacer un reemplazo de un motor ya existente, es importante tener este dato. ¿Qué es el armazón? El armazón es una serie de medidas que tiene el equipo por el cual nosotros vamos a garantizar lo que se conoce como la intercambiabilidad mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a quitar el motor viejo y vas a tomar el motor nuevo y te va a calzar exactamente en la posición. Las dimensiones y medidas que hay en los anclajes de las patas, la altura de la base a la flecha, el largo del equipo, los anclajes, las dimensiones de la flecha, tanto el diámetro, el largo, el cuñero. Esas son medidas que están normadas por las diferentes normas. Existe la norma europea y la norma americana.
Cuando tú me das el armazón, nosotros como fabricantes inmediatamente identificamos a cuál de las dos normas pertenece y cuáles son las dimensiones que debe de tener el equipo. Cabe mencionar que todos nosotros nos regimos por una norma de manufactura a nivel internacional. Y para cada uno de los fabricantes o opciones de marca que hay en el mercado, nos regimos por esas dimensiones que ya están normadas, que se traducen a un código que se le llama armazón. Además del armazón, es importante que nos compartan el dato del acoplamiento. ¿Cómo va a ser acoplado el motor? Hay diferentes formas de acoplamiento. Las más comunes son 3. Acoplamiento directo, acoplamiento por bandas y poleas o acoplamiento a través de una brida. En cada uno de estos 3 factores nosotros podemos seleccionar un equipo que esté preparado para operar óptimamente en esa condición. Como ejemplo, si tu acoplamiento es a través de bandas y poleas, nosotros vamos a seleccionar, dependiendo del armazón del equipo, provisionarlo con rodamiento de rodillos para que tenga más durabilidad y mejor operación el equipo. Si tú lo vas a acoplar a través de una brida, la pregunta que vamos a hacer o lo que vamos a nosotros investigar es qué tipo de brida es, para que tenga las dimensiones correctas para el acoplamiento. Otro de los datos importantes es el tipo de montaje. Hay diferentes tipos de montaje. Básicamente lo reducimos a 2: vertical y horizontal. El motor estándar está provisto, diseñado y manufacturado para operar en condiciones horizontales. Pero hay motores que pueden trabajar tanto en horizontal como en vertical. Dependiendo del tamaño del equipo, hay que provisionar algunos adicionales para que opere correctamente. Por ejemplo, en motores muy grandes hay que poner tuercas de sujeción, cambiar rodamientos para que soporten el peso del rodamiento y que no se vaya a dañar cuando lo operas de forma vertical. En otros, invariablemente tenemos que diseñar un motor para exclusivamente operación vertical. Eso nosotros lo consideramos como selección y cuando tú nos das ese dato, proveemos al equipo para que trabaje en esa condición de forma correcta. Por ejemplo, cuando nos dicen que un motor es operación vertical, normalmente nosotros consultamos si es a la intemperie o es dentro de algún lugar. Cuando es a la intemperie, adicionalmente de las cuestiones mecánicas de su operación, proveemos al equipo con una cubierta para que no le entre el agua y con drenes para que cuando haya condensación la pueda purgar, porque el ambiente externo termina siendo hostil. En tercer lugar, como dato mínimo, se considera el tipo de encerramiento al que va a operar el equipo. ¿Qué significa esto? Es qué característica tiene el equipo. Hay motores que son abiertos, hay motores que son cerrados, hay motores que son a prueba de goteo, hay motores que tienen que estar en ambientes muy hostiles, donde hay ambientes explosivos, donde hay ambientes salinos, donde hay ambientes corrosivos. El tipo de encerramiento nos da esa clave. En algunas ocasiones, algunos fabricantes lo indican en la placa. Como es el caso de nosotros lo ponemos en la placa. Es ese código que dice TEFC. Son siglas en inglés que quiere decir que es totalmente cerrado con ventilación externa. En otras palabras, desde afuera del equipo tú no puedes ver el interior donde están las bobinas. Eso está confinado al interior del equipo. Y se enfría a través de un ventilador y con las aletas radia el calor. Pero hay motores que son abiertos, que tú sí, desde afuera, puedes ver las bobinas del equipo. Y entonces en esos equipos no se recomienda que se operen en el exterior, porque si llueve se les puede meter el agua y pueden quemarse. Ahora, hay motores que no solamente son cerrados, como en el caso particular de una papelera, de un ingenio donde hay mucha humedad, donde hay polución, donde hay fibras. Esos motores, adicionalmente al estándar, cuentan con sellos, cuentan con drenes, cuentan con pintura especial. Entonces ese encerramiento, ese ambiente donde va a operar, nos va a decir a nosotros cómo seleccionar el equipo para su mejor operación. Por último, dentro de los datos mínimos se considera un dato fundamental. Es la aplicación. ¿Qué es la aplicación?
Convengamos que el motor eléctrico es un equipo que no puede trabajar solo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no le acoplas nada a la flecha, no tiene ninguna finalidad. El motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, traducido en movimiento. Entonces, al motor se le acoplan diferentes dispositivos. Eso que le acoplas al motor es lo que se conoce como aplicación. Puede ser una bomba, puede ser un ventilador, puede ser un molino, puede ser una banda transportadora, puede ser un extrusor, etc. Hay infinidad de aplicaciones. Cuando nosotros nos proveen el dato de la aplicación, hay ciertas características dependiendo de cada aplicación que nosotros podemos considerar dentro de la selección del motor para que tenga la mejor operación. Por ejemplo, si a mí como fabricante me comparten que el motor va a operar con un molino, lo que yo busco es que el diseño del motor sea acorde a las características que tiene un molino. ¿Qué características tiene un molino? Un molino normalmente demanda un torque alto desde el arranque. Demanda que el equipo mantenga ese torque y aunque entre producto, tenga la suficiente fuerza para procesarlo. El molino en muchas ocasiones es acoplamiento vía bandas y poleas. Para eso nosotros tenemos una línea específica que es para uso molino. Entonces cuando a mí me dan ese dato y está dentro del rango de potencia de la línea que nosotros tenemos, en automático les ofrezco el motor que es para uso molino, porque ese ya integra mecánicamente y eléctricamente la mayoría de las características que necesitan para operar en esa aplicación específica. Así lo mismo pasa para las bombas, para los ventiladores, para los compresores, para las bandas transportadoras, etc. Mientras más datos nos puedas dar, mejor será la selección. Normalmente, cuando a nosotros nos piden una oferta de un equipo y nosotros tenemos que seleccionar el equipo adecuado, nos mandan solamente la placa de datos. Una fotografía. En otras ocasiones solamente nos mandan un correo sencillo donde nos ponen potencia y velocidad. Con eso nosotros podemos proveer una oferta, pero la oferta que nosotros proveemos es de un estándar. ¿Qué es un estándar? El motor de uso general que se utiliza en la mayoría de la industria. De ahí nosotros, mientras más datos nos vayan dando, más podemos ir haciendo el equipo a modo de la aplicación específica para que la vida útil crezca, para que funcione de mejor manera, para que trabaje con mucho menor temperatura, para que tenga menos vibración y todo eso se traduzca en menos mantenimiento. Hay otros datos que también son importantes. Cuando los clientes nos los proporcionan, nos dan un panorama más grande de dónde va a operar el motor. Esto se vuelve mucho más importante mientras la potencia del motor crece. Por ejemplo, un motor de un HP no le afecta mucho el saber a qué altitud va a operar como le afecta a un motor de 100 HPs. ¿Por qué? Porque solamente la pura altitud va a hacer que pierda potencia. Y esta potencia no se va a ver tan reflejada con un impacto tan grande en un motor pequeñito como sí en un motor grande. ¿Qué datos son los que nosotros consideramos como datos secundarios para mejorar la selección del equipo mientras mayor es la potencia? El primero es el ambiente donde va a operar. El ambiente puede ser salino, puede ser húmedo, puede ser seco, puede ser explosivo, puede ser un ambiente hostil con un gas específico. Esa información es muy valiosa para nosotros considerar protecciones. El dato 2 es la altitud a la que va a operar el equipo. No es lo mismo que opere a 1000 metros sobre el nivel del mar a que opere a 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque a mayor altura, a mayor altitud, menos cantidad de oxígeno y el motor se refrigera intercambiando el calor de la carcasa hacia el ambiente a través del oxígeno. Mientras menos oxígeno, menos disipación de calor y el motor internamente va a trabajar más caliente y va a perder potencia. Entonces, para motores grandes es importante conocer la altitud de operación. 3. El factor de servicio.
¿Qué es el factor de servicio? Normalmente se identifica como continuo o intermitente, pero hay muchas gamas. Lo interesante es saber qué tanto tiempo va a trabajar el motor, cuántos arranques va a tener, ya sea por hora o por día. En ocasiones es importante este dato específicamente para ciertas aplicaciones, como por ejemplo los compresores. Es bueno que ustedes conozcan que los motores eléctricos están diseñados para 3 arranques en frío y 2 en caliente dentro de 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú arrancas el motor, la corriente que consume es hasta 12 o 24 veces la corriente nominal y los devanados internos se van a calentar. Entonces, cuando tú le vuelves a hacer otro arranque, esa temperatura sobrecrece del valor que ya tenía. Si ya tenía 70 grados centígrados y tú lo vuelves a arrancar, ese consumo de corriente va a hacer que de 70 se vaya a 90 y así vaya subiendo. La gran temperatura dentro del motor implica que el aislamiento se va a ir envejeciendo y este envejecimiento va a impactar directamente en la vida útil del motor y es lo que nosotros no queremos. Queremos que el motor te dure 30, 50, 70 años. El cuarto factor es la elevación de temperatura. Normalmente es relacionado a la clase de aislamiento. La clase de aislamiento es qué tanta elevación de temperatura soporta tu motor internamente. Normalmente se utilizan 2 tipos, clase F y clase H. Clase F soporta una sobreelevación de temperatura de 125 grados centígrados a partir de la temperatura nominal de diseño, que para todas las máquinas eléctricas son 40 grados centígrados. Y clase H soporta una sobreelevación de temperatura de 150 grados centígrados a partir de la temperatura ambiente, que son 40 grados. Estos 2 datos son fundamentales para saber la temperatura ambiente en la que va a operar el motor y que los aislamientos del motor funcionen de forma correcta. Conocer este dato normalmente es importante. Nosotros en su mayoría de los casos lo detectamos o lo identificamos en la placa de datos que nos mandan del motor eléctrico. El quinto dato son los ciclos de arranque. Como lo comentábamos en el caso de la temperatura, el tener arranques continuos afecta la temperatura interna del motor. Entonces, conocer sus ciclos de arranque, principalmente como en el caso de las grúas, que están arranque y pare, y son motores que luego tienen hasta frenos, nosotros nos permite considerar un diseño eléctrico específico para esa operación y un aislamiento acorde a esa operación. El sexto dato es el método de arranque. Hay normalmente 3 tipos fundamentales de método de arranque. El arranque a tensión plena, que es cuando está conectado con un contactor y directamente le das toda la energía para que el motor arranque y tome toda su potencia. El otro es el arranque suave, puede ser con un arrancador suave de estado sólido o un arrancador a tensión reducida, ya sea con un autotransformador, con contactores y relevadores, o la otra es un arranque de estado sólido a través de un equipo electrónico que va a limitar la corriente que consuma el motor. O por último, el tercer caso, que ahora es muy común, es el arranque con un variador de frecuencia. El variador de frecuencia, aparte de limitar la corriente en el arranque del motor, va a estar controlando el consumo de corriente del motor y va a variar la velocidad y controlar el consumo de potencia durante todo su proceso. Cualquiera de estos 3 es importante conocerlo porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un arranque con variador de frecuencia, nosotros verificamos la potencia del motor porque hay ciertas protecciones que debemos de considerar. Es importante que ustedes sepan que todos nuestros motores están diseñados y fabricados con alambre magneto para uso variador, pero cuando son potencias mayores a 350 HP, los motores crece su flecha y nosotros necesitamos drenar las corrientes parásitas que van a haber en esa flecha. Si no lo hacemos, esas corrientes van a buscar drenarse a través de la carcasa y dañan los rodamientos. Para eso se colocan protecciones como anillos de puesta a tierra y se aíslan rodamientos para que no afecten
el funcionamiento del equipo. ¿Qué otras consideraciones necesitamos? Supongamos, cuando tú vas a tener un uso variador y el motor tiene más de 100 metros de distancia del variador al motor y esa distancia es el tendido de cable, adicionalmente se tiene que considerar reactores de carga. ¿Qué son los reactores de carga? Pequeños filtros que hay entre el variador y el motor que van a evitar que por un efecto de reflejo dañe el aislamiento del motor. Es una de las fallas más típicas que hay en los motores, el daño del aislamiento por efecto de un variador de frecuencia. Ese filtro va a evitar que estos picos de tensión le lleguen al motor y lo dañen. Adicionalmente, hay otras consideraciones como la caída de tensión, como también lo que nosotros consideramos el control óptimo del motor y la eficiencia del motor. Conocer el dato de cómo vas a controlar y cómo vas a arrancar el motor es un dato importante para que nosotros tengamos una selección efectiva de tu equipo. Por último, están especificaciones del proyecto. Normalmente nosotros proveemos tanto para reemplazos de equipos como para equipos nuevos y trabajamos muy cercanos a firmas de ingeniería y a fabricantes de equipo original. Entonces ellos tienen que cumplir ciertas normas, ciertas especificaciones para sus proyectos. Normalmente son referenciados europeos, americanos, normas especiales de la industria, normas especiales del ambiente, normas especiales de los productos y nosotros cuando nos las provisionan las consideramos para diseñar y manufacturar el equipo de acuerdo a esas especificaciones. Por último, un dato importante, principalmente cuando los motores son de mayor potencia, normalmente arriba de 100 HP, y los vamos a reemplazar de un motor que no tiene placa o de un fabricante que no es nuestra misma marca, nosotros solicitamos nos faciliten la curva de la carga. Esto también aplica cuando son motores nuevos, para aplicaciones nuevas, porque vamos a hacer el diseño eléctrico nuevo del equipo. Esto se solicita para garantizar la intercambiabilidad y funcionalidad eléctrica del equipo. La curva de la carga puede ser la curva de la bomba, la curva del ventilador, la curva del compresor. Eso nosotros nos va a decir cuánto es la potencia, el torque, la velocidad que debe de suministrar nuestro motor. Y nosotros vamos a calcular y provisionar un equipo que por lo menos dé el 15% más de la potencia demandada por la aplicación, para que eso garantice que el motor va a operar todo el tiempo, que no se va a frenar y que no se va a quemar. Esto toma especial relevancia cuando el motor es de mediana tensión. Cuando el motor es de mediana tensión, normalmente necesitamos los datos mínimos complementarios, los datos secundarios y la curva de la carga, para que nosotros garanticemos que va a operar correctamente. Normalmente los motores de media tensión manejan tensiones altas y corrientes bajas, pero si no lo diseñamos correctamente puede damnificar no solamente al motor, sino hasta la misma aplicación. Entonces es de suma importancia que se pueda contar con ese dato. Ahora bien, si hablamos específicamente de reemplazo de un motor, del 100% de las veces que un cliente nos pide sustituir ese equipo, tendrá la curva de la carga a mano el 15% de las veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tomamos, en base a la aplicación, en base a las características del motor, los diseños estándar que nosotros tenemos y ya han funcionado en todo el mundo. Y proponemos un equipo que se asemeje a lo que está trabajando, con el entendido de que el cliente va a revisar que cumpla con su operación. Ok, con esta información ahora ya puedes hacer una selección más efectiva. Más sin en cambio, toma en consideración que nosotros estamos aquí para asistirte. Mi compromiso es que cuando tú me mandes información, siempre tratar de darte por lo menos una alternativa
y aunque falte información, indicártelo y darte la alternativa y la información para que tu usuario pueda en ella reflejarse y solicitarte si quiere algo más o algo menos. Recuerda, nosotros nos dedicamos todo el día a ver los motores y lo que queremos es asistirte a ti para que ganes más ventas. No lo dudes, dame la oportunidad y no te vas a arrepentir. Gracias por ver el video. Espero que te sea de mucha ayuda. Si te gustó, dame un like y compártelo con todas las personas que tú creas que les van a ayudar. Checa nuestro canal, tenemos mucha más información que yo creo que te va a ser de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Suscríbete.